Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén, vive Dios. Amén. Poderoso. La palabra del Señor dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor, te adoramos, te damos gloria y te damos honra a Dios en esta hora. Señor, estamos aquí, Padre amado, hemos venido con el propósito de adorar, de glorificar tu santo y bendito nombre. Pero también, Señor, hemos venido con el propósito, Señor, de que tú hables a nuestras vidas. Señor, que tú seas fortaleciendo, animando, pero también corrigiendo, Dios mío, cada uno de nuestro ser. Padre Santo, tu iglesia en esta mañana está, Señor, delante de ti, Dios. Te ruego, Señor, que tú prepares cada vida, cada corazón. Señor, que haya disposición de escuchar tu palabra, Padre, pero que no seamos oidores olvidadizos, Dios, sino, Dios mío, que escuchemos tu palabra, Dios mío, y que la guardemos en nuestros corazones para ponerla en práctica. Padre, gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, la cual está en la primera carta del apóstol Pedro. Ya hemos terminado la semana pasada lo que era el ministerio de Cristo a través de Marcos. Y hoy vamos a empezar esta carta bajo el tema Consolados a la distancia. Consolados a la distancia. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos dejado nuestra tierra, nuestro país, por alguna circunstancia, porque no todos hemos venido, por ejemplo, a España, donde todos somos extranjeros, somos inmigrantes, pero cada uno de nosotros ha venido a esta nación por distintos propósitos. Algunos y la mayoría, yo podría decir que el fin y el propósito por el cual estamos en esta nación es porque hemos decidido mejorar nuestras condiciones económicas y hemos sabido de alguien o de otro que aquí en este país hay otras oportunidades que en los países nuestros no tenemos, y hemos venido la mayoría en busca de ¿qué? De una mejoría económica. Entonces nosotros hemos salido de nuestras tierras, hemos dejado todo cuanto teníamos en la nuestra, ¿no? Hemos dejado muchas veces padre, madre, esposo, esposa, hijos, amistades. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado todo lo que teníamos en nuestros países? A veces nuestras casas, nuestros muebles, todo. A veces cuando ya sabemos, algunos hemos partido, ¿no? Con la intención de saber
que no teníamos cuándo regresar a nuestras tierras y por ende hemos decidido vender lo que teníamos. Eso, por ejemplo, a veces esos muebles que tanto nos gustaba, esa casa que la teníamos como un percal en nuestra comodidad, ¿no? Y hemos tenido o hemos decidido, porque la mayoría de nosotros hemos decidido salir y dejarlo todo. Pero cuando llegamos a estas naciones, muchas veces no encontramos lo que se nos había vendido. Se nos había vendido un sueño muy idílico, muy grandioso, porque por lo general, mis hermanos, cuando nosotros vemos a los que están fuera regresar y los vemos tan brillantes, tan orondos, tan bien, llenos de prenda, montados en buenos coches, a nosotros se nos van los ojos. Y pensamos que cuando lleguemos al país donde nos han vendido el sueño, vamos a coger una carretilla y vamos a recoger, en este caso, euros, y nos vamos a hacer tan ricos y vamos a tener tanto como aquellos que nos han vendido el sueño. Pero cuando usted llega a esta nación, está solo, desamparado, sin dinero, sin deseo de volver porque lo ha vendido todo y a usted se le hace la vida un lío. Muchos se alejan de Dios, comienzan a juntarse con personas que no convienen. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esas buenas costumbres que usted trajo de su país, que era una persona a la cual servía a Dios, buscaba a Dios, ya comienza a corromperse. Y esos principios por los cuales usted ha traído, muchas veces lo va dejando atrás porque llega a un lugar donde usted tiene que hacer lo que sea posible para sobrevivir en el lugar donde ahora usted se encuentra. No tiene amigos. Sus buenos amigos quedaron atrás. Y usted tiene que buscar la manera de juntarse con quien le pueda socorrer, sea bueno, sea malo, sea regular. Y así nos puede ir en la vida. Pero qué bueno sería si en todo ese transcurso en el cual usted llega a una nación, usted tiene a alguien que le guía. Usted tiene a alguien que le dice: no te olvides de Cristo. Acuérdate que tú eres ahora nueva criatura. Acuérdate que no importa las dificultades que tú puedas estar viviendo en la nación a la cual tú has tomado la decisión de irte, Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces, tú en medio de esa circunstancia que para ti es difícil, porque tú no venías con la mentalidad de que esto era a lo que tú te ibas a enfrentar, porque tú esperabas otra cosa. De hecho, aquí hay gente que tenían programado venir por un año, resolver e irse nuevamente a su país. Pero resulta que un año nunca ha sido suficiente.
Yo recuerdo que cuando mi marido vino me dijo, déjame estar un año. Y en un año resolvemos. Ya han pasado 22 años. Estamos en 24, hermano. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando salimos de nuestras tierras, pasamos tanto trabajo como el que sufrimos en las tierras propias. Y por lo tanto, se mantienen en pie aquellos que reciben fortaleza, aquellos que reciben esa ayuda espiritual para mantenerse, aquellos que no pierden su identidad como cristiano, porque donde quiera que estén, aunque estén bajo la circunstancia que estén, van a permanecer firmes en el Señor, porque ellos saben en quién han confiado. Amén. Y esa debe ser, mis hermanos, por lo tanto, la actitud de todo creyente. Y yo digo gloria a Dios por esos hermanos que llegan de sus tierras y lo primero que buscan es una iglesia para congregarse, un lugar donde ellos puedan ser alimentados, alentados, fortalecidos para seguir hacia adelante sirviendo al Señor. Y vamos a ver a través de esta carta que escribe el apóstol Pedro, algunas circunstancias de creyentes que también tuvieron que ser expatriados, tuvieron que abandonar sus tierras para irse a otro lugar. Y esta carta que escribe el apóstol Pedro, la escribe entre los años 67 y 68 después de Cristo, a una iglesia o a un grupo de hermanos que por la persecución de un hombre llamado Nerón, quien gobernó a Roma en ese tiempo, y en su locura incendió esta ciudad en julio del 64 después de Cristo. Y como las cosas no le salieron bien, él decidió acusar a los cristianos de ser ellos los causantes del desastre. Porque, mis hermanos, los cristianos hemos sido víctimas mucho desde sus inicios de muchas falsas acusaciones. El enemigo siempre se ha levantado contra la iglesia de Cristo. Siempre todo lo que se anda cayendo va a caer encima de la iglesia. Y dentro, mis hermanos, de la teoría de por qué Nerón quemó a Roma, muchos piensan que él lo hizo porque quería construir esa ciudad a su imagen. Pero al ver que su popularidad caía, acusó a los cristianos de ser culpables de dicho incendio. Por lo que si el gobernador o el gobernante de una ciudad dice que los cristianos hicieron tal o cual daño a la comunidad, automáticamente se va a levantar una persecución
contra los cristianos. En este mismo país donde nosotros estamos y vivimos, tenemos la gracia de Dios que hay instituciones que representan a la iglesia evangélica y que cada vez que a alguno se le ocurrió acusar falsamente a la iglesia y a los cristianos, hay defensores que salen al frente. Y por eso nosotros estamos tan tranquilos como estamos. Pero no es que dejan de haberlo, mis hermanos. Que estamos invadiendo España. Pero gloria a Dios porque la invadimos con la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mis hermanos, por eso nosotros tenemos que entender que el propósito de nosotros venir a esta nación no es solo a trabajar. Si Dios nos ha permitido a nosotros salir de nuestras tierras a través de un sueño que nosotros teníamos de prosperar económicamente, hoy Dios está utilizando eso que usted quería para traernos a esta nación, para proclamar el Evangelio de Cristo. Amén. Y vemos cómo al levantarse esta persecución en Roma, los creyentes que estaban allí tuvieron que refugiarse en ciudades circundantes, a los que Pedro le escribe para traer consuelo. Porque no es fácil. Si ya hemos visto que nosotros mismos de manera voluntaria no es tan fácil cuando dejamos todo atrás para irnos a una ciudad donde nosotros no conocemos a nadie, cuanto más para aquellos que tienen que huir y dejarlo todo e irse a otra ciudad. No es fácil, mis hermanos. Cuando te agarren porque tú eres cristiano y te lleven para ser quemado en una hoguera, para que te coman los leones, que era lo que estaba pasando. No era que te acosaban y que te decían, no, era que los cristianos en Roma estaban siendo mártires de Cristo, porque cuando alguien denunciaba que allí o aquí había un cristiano, ese era apresado y sentenciado a muerte. Te podían arrastrar, te podían decapitar, te podían echar a los leones, simple y llanamente por ser cristiano. Y el cristiano de hoy es un cristiano cómodo y acomodado. Un cristiano que no le gusta pasar por ninguna circunstancia desagradable. Porque se le ha vendido la idea de que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas serán resueltos. Entonces la gente, como anda buscando resolver sus problemas, vienen a Cristo en busca no de salvación, sino de una solución a sus problemas. Y cuando te encuentras con alguna dificultad,
te aleja de Cristo, porque te engañaron, porque lo que te prometieron no era. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, no nos dice que si venimos a Cristo, todos nuestros problemas van a estar resueltos. Al contrario, mis hermanos, si esa hubiese sido la verdad, las iglesias estuvieran abarrotadas, no por Cristo, sino por lo que Cristo les ofrece, la solución a sus problemas. Porque nosotros podemos ver que la gente, ante cualquier circunstancia, ante cualquier catástrofe, ¿qué es lo primero que nos preguntan? Que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué? Porque andamos buscando no a Dios, sino a Aladino, que salga y que nos resuelva los deseos que tienen nuestros corazones. Pero ese, mis hermanos, no es el verdadero evangelio. Este evangelio es un camino estrecho, angosto, un camino que, como yo digo, que hay que ir de lado por lo estrecho que es. Bendito eres Dios. No hay esas libertades que a veces nosotros creemos que tenemos en Cristo. Se cree que Pedro, cuando escribe esta carta, él mismo se encuentra en Roma, porque en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, nos dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La palabra Babilonia es una palabra en clave para referirse a Roma, ya que para los tiempos en que el apóstol Pedro escribe esta carta, ya Babilonia no era una ciudad de importancia. Y en esta carta Pedro comienza identificando a quienes dirige dicha carta. Y el versículo 1 nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol se presenta con el nombre que recibió del mismo Señor Jesucristo. En Juan 1:42 nos dice: y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vemos que Pedro ya no se identifica ni como Simón, sino que él siempre que se identifica es como Pedro. Ya todos le conocemos como Pedro. Y la palabra Pedro significa piedra o pequeña roca. Y ese fue el nombre que, al igual que el apóstol Pedro, que antes era Saulo, cuando perseguía a la iglesia, el Señor le cambió el nombre de Pablo. Y qué bueno, mis hermanos, que a muchos el Señor le ha cambiado su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez usted se sigue llamando Antonia, pero antes era la tremenda, la peleona, Aleluya. la agresiva, ¿no? Y el Señor
la ha cambiado para la pasiva, para la tranquila, para la mujer o el hombre que ahora predica a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Pedro también se dirige a ellos por el título de apóstol de Jesucristo. Él se identifica así con este título porque le permite dirigirse a ellos por la autoridad que le fue delegada por Cristo Jesús. Pues a los apóstoles se les dio un poder especial para proclamar el evangelio. Por eso es que también el apóstol Pablo se identifica de esta manera. Y por ejemplo en Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vemos que ¿por qué motivo los apóstoles de Cristo utilizaban el título para referirse o para dirigirse a los hermanos a quienes ellos le escribían? No era buscando un reconocimiento como hoy se suele buscar, porque a mí hay que llamarme apóstol, hay que llamarme pastor, hay que llamarme profeta, hay que llamarme lo que sea que usted reconozca o entienda que tiene, sino que vemos que la manera de por qué los apóstoles cuando escribían se dirigían con dicho título. También podemos ver a quienes el apóstol Pedro está dirigiendo esta carta. Dice: a los expatriados de la dispersión, o sea, aquellos que habían sido exiliados por la persecución. También los va a llamar más adelante peregrinos y extranjeros. Nosotros como creyentes, mis hermanos, hoy somos peregrinos y extranjeros, aquellos que no viven conforme al lugar donde están. Nosotros debemos de entender que estamos de paso en esta tierra y también en esta ciudad. Nosotros no nos podemos acomodar. Los peregrinos vivían en tiendas como símbolo de que no era su lugar habitual, que ellos no hacían grandes edificaciones porque su propósito no era quedarse. Pero nosotros, mis hermanos, a veces se nos olvida que no somos de esta tierra. Cantamos: no puede el mundo ser mi hogar. ¿Verdad que no? Pero amamos a este mundo y lo tenemos arraigado en nuestros corazones. Nosotros tenemos la promesa que allá en el cielo el Señor dijo: me voy pues a preparar lugar, morada para vosotros. Y si nuestra mansión, nuestra morada, nuestro lugar no está aquí en esta tierra, ¿por qué es que estamos tan apegados a esta tierra? Yo creo que es
Porque todavía no hemos entendido el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Y dice primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como a peregrinos y extranjeros, que no se relajen, que no se dejen seducir por los deseos de la carne. Que recuerden, mis hermanos, que aunque usted esté donde esté, a veces le damos rienda suelta a la carne, porque total, aquí no me conoce nadie. Así es. Pero Dios te conoce. Amén. Aleluya. Que es el que te debe conocer verdaderamente. Una vez escuché a una persona que tenía una relación con alguien y no quería, como su pueblo era pequeño, no quería que los de su pueblo se enteraran. Así que se fue a un país lejos a estar con esta persona de vacaciones. Y resulta que cuando se levantó el día siguiente del hotel, había un autobús de todos los de su pueblo en aquel lugar. Así que todo el mundo se enteró. ¿Saben, mis hermanos? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Decía el salmista. ¿A dónde nos podemos esconder, mis hermanos? No importa donde nosotros nos encontremos, nos escondamos, allí están los ojos de Dios puestos sobre nosotros. Amén. Por lo tanto, si usted ha venido de su nación y en su nación servía a Dios con pasión, servía a Dios de corazón, como dice el apóstol Pedro, les exhorto que sois peregrinos y extranjeros y que se abstengáis, mis hermanos, de darle rienda suelta a los deseos del alma. Porque, mis hermanos, Dios nos ve. Estos expatriados eran sobre todo judíos que estaban siendo esparcidos por esos territorios, pero también habían gentiles que por su fe eran ahora perseguidos. Ellos estaban en regiones como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran ciudades que estaban ubicadas en territorio que hoy conocemos como Turquía. Esa es una de las zonas más famosas donde más se llevó el evangelio. ¿Y por qué esta carta estaba dirigida a varias regiones? Vemos que el apóstol Pedro menciona como mínimo 5 ciudades, porque las cartas no solían ser privadas, sino circulares. O sea, una carta podía estar dirigida a una iglesia o, como en este caso, a varias comunidades, y entre ellas circulaba la carta. Cuando una iglesia leía la carta, que era, digamos, la primera que recibía la carta, ella la leía, y una vez leída esta carta a ese grupo de hermanos que se reunían, que no eran lugares como esto, eran casas, mis hermanos, en la cual alguien
alguien abría su casa y allí se reunía un grupo de hermanos. Y ellos, cuando en ese grupo se leía la carta, ya sea por copia o por circulación, se enviaba a las demás comunidades. Y vemos que en esta carta Pedro se dirige a ellos con un saludo efusivo que viene cargado de significado. Porque lo primero que vemos presente en esta carta es la Trinidad. Luego les dice quiénes son ellos en Dios y el propósito que tienen ellos de estar en Dios. Dice el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Pedro va directamente al asunto, a que ellos sepan que tienen identidad en Dios. Ellos, aunque estaban fuera de la tierra de donde ellos anhelaban estar, no estaban desamparados, mis hermanos. Porque cuando usted llega a una nación y no tiene a nadie y no sabe qué hacer ni para dónde coger, clame a Dios. Amén. Él no dejará ni nos desamparará. Dios no se había olvidado de ellos, porque allá donde fuera que estuvieran ellos, estaban seguros en Cristo. Amén. Ya, nosotros no importa donde nos toque estar, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos si tenemos que salir corriendo de esta nación, si nos echan de esta nación, porque a veces estamos tranquilos, y si se levanta una persecución, porque pareciéramos que a nosotros no nos va a ocurrir nada. Aquí nunca pasa nada, pero ¿y si pasa? Debemos de saber que estamos seguros en Cristo. Amén. Porque como dice la palabra, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Aleluya. Y como dice el apóstol Pablo, si es que verdaderamente tú estás en Cristo, Así es. esa es la cuestión. Porque a veces nosotros, mis hermanos, vivimos una vida sin fruto. Y tenemos que tener en cuenta si nosotros verdaderamente somos del Señor. Vemos como Pedro trae ese consuelo que aunque hayan tenido que huir, pero nadie podrá arrebatarlo de las manos de Dios. Porque ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios Padre. Su condición ahora es elegidos para Dios. Y vemos como Pedro expone claramente a cada persona de la Trinidad. Dios Padre, el que fue quien los eligió según su presencia. Y esto nos indica que Dios tiene conocimiento previo de todas las cosas referentes a la salvación. O sea, a Dios no se le va a escapar nada. Él conoce cuántos de nosotros vamos a aceptar el Evangelio. Él no será sorprendido de que usted lo rechace. Él conoce
todos y cada uno de nuestros corazones. Pero dice la palabra que el deseo del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el mundo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hay suficiente perdón para todo aquel que quiere venir a Cristo. Luego nos dice que esa elección es en la santificación del Espíritu. Cuando una persona viene a Cristo, que se arrepiente de sus pecados, esta persona automáticamente es regenerada y justificada. Amén, gloria a Dios. La regeneración es ese cambio de naturaleza, mis hermanos. Lo que conocemos como una nueva criatura. Cuando usted viene a Cristo, usted ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Lo que usted fue antes de venir a Cristo, ya usted no tiene por qué recordarla. Ya usted no tiene por qué sufrirla, porque Cristo le ha perdonado. Por lo tanto, hay un cambio en la persona que se arrepiente de sus pecados. Si una persona que viene a Cristo no ha cambiado en su manera de pensar, en sus acciones, todavía no ha aceptado a Cristo. Sí, mis hermanos. Porque en nosotros debe de haber ¿qué? Un cambio de mentalidad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a dar fruto de ese cambio. Amén. Gloria a Dios. Debe de notarse. Y a esta persona ser justificada de sus pecados. O sea, Cristo nos imputa su justicia. Ya Dios no nos ve como culpables, sino como perdonados. Ahora viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, haciendo el trabajo de santificación. Somos regenerados, somos justificados. Y ahora empieza la santificación. O sea que es el Espíritu Santo quien nos guía a vivir una vida de santidad. Desde que nos convertimos hasta que nosotros vayamos a la presencia de Dios o que el Señor venga, nosotros estamos en un proceso de santificación. Ese proceso termina cuando entremos al cielo. Cada día nosotros vamos a trabajar con nuestros deseos, con nuestra manera de vivir para ser como Cristo. Porque Cristo es nuestra meta, mis hermanos. Amén. Él es el varón perfecto. Gloria a Dios. Y para ser como Cristo, mis hermanos, hay que ponerse ya, ¿no? Todo esto tiene el propósito de la obediencia a Dios, como dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Todo creyente verdadero obedece a Cristo. Todo creyente, mis hermanos, el verdadero creyente tiene que obedecer a Cristo. Es imposible que hayamos sido transformados por Cristo y no obedecerle a Él. Gloria a ¿A Dios. que sí?
Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que para obtener la salvación no es porque usted es bueno, no es porque usted hace buenas obras, es porque usted tiene fe en Cristo Jesús. Amén. Pero la muestra de esa fe, ¿qué es? Mis buenas obras. Porque nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Nosotros antes las obras que hacíamos, las hacíamos de apariencia para que la gente crea. Ahora nuestro estatus es de hacer buenas obras porque para ello fuimos creados. Amén. O sea que a nosotros nos tiene que salir voluntariamente, sin esfuerzo, hacer las buenas obras, porque ahora son inherentes en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios había dado instrucciones a Moisés de cómo debían de ser presentados los sacrificios para el pueblo, para que el pueblo de Dios pudiera tener una comunión con Dios. Y en Hebreo, en su capítulo 9, versículo 18, nos dice lo siguiente: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces vemos que ahora, después que Cristo murió, ya no es necesario, como hizo Moisés, que él, cuando presentó al pueblo de Dios los mandamientos que Dios había establecido como una manera que ellos iban a ser pueblo de Dios escogidos, fueron purificados el pueblo mismo con sangre de animales, con sangre de becerro, que fueron sacrificados en representación del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El pueblo de Israel fue el que representó ese acto de cómo ahora nosotros íbamos a estar bajo la sangre de Cristo. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con un pueblo, el cual se llama el pueblo de Israel.
Pero ahora, después que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya hemos entrado al nuevo pacto. Aquel que hizo Jesús cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Ya nosotros no necesitamos hacer ningún rito para obtener la salvación. Solo nosotros ahora necesitamos tener fe para entrar en aquellos escogidos, aquellos elegidos que Cristo está llamando, porque es a través de su sangre que nosotros somos limpiados de nuestros pecados. Y este sacrificio, mis hermanos, que Cristo hizo, lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso se terminaron los sacrificios, por eso se terminaron los ritos, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Y ya Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La garantía, por lo tanto, de nuestra salvación está en aquel que derramó su sangre. El compromiso del creyente ahora es obedecer, mis hermanos. Amén. Obedecer al Señor y a su palabra. Poderoso. Tengámoslo claro. Al Señor y a su palabra. Pedro termina este saludo con dos palabras y un deseo. Él dice: gracia y paz sean multiplicadas. Pareciera que solo es un decir, un saludo, pero estos dos términos entierran una intención de que ellos puedan ser bendecidos grandemente por Dios. Primero vemos por su gracia. Este término tiene la misma raíz que la palabra que se usa para referirse a don, que es el favor inmerecido que Dios nos concede dándonos la salvación. Por lo tanto, la salvación es un don, una gracia inmerecida. Y cuando alguien nos da algo, nosotros no tenemos que hacer nada para que el otro nos dé, más que extender la mano para tomarlo. Aleluya. Porque cuando usted le paga a alguien lo que le costó, lo que le está dando, no es un regalo. Y Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Amén. Y nosotros la obtenemos a través de la fe. Solo se necesita fe para alcanzar la salvación. Y esta salvación la obtenemos sobre la base de la obra que Cristo hizo. Y la paz, mis hermanos, por lo tanto, es el nuevo estado del creyente al estar reconciliado con Dios. Ahora nosotros tenemos paz con Él, ya que Cristo se ofreció en nuestro lugar trayéndonos paz. Dice Romanos 5:1: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos por las tribulaciones. Sí.
Aleluya. Estamos contentos, gozosos. Pero cuando llega la tribulación, ¿nos gloriamos? No, nos enfadamos con Dios. Y dice el apóstol Pablo, sí, nos gloriamos porque hemos recibido salvación. Pero cuando llega la tribulación, cuando llegan los momentos de dificultad, cuando ahora tú que estás siendo perseguido y le está pasando mal y has tenido que dejarlo todo, también debes de aprender a gloriarte y a levantar las manos y a darle gracias a Dios. Poderoso. Porque, mis hermanos, la tribulación produce paciencia. O sea, cuando nosotros somos atribulados, hay un beneficio para nosotros. En medio de las dificultades aprendemos a tener paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. Entonces usted está siendo o ha sido atribulado, ¿no? Y la paciencia, mis hermanos, produce prueba. O sea, es a través del sufrimiento, de las dificultades, que nosotros somos moldeados. ¿Nos gusta? No. ¿Nos apetece? Tampoco. ¿Es necesario? Sí. Porque el creyente tiene que ser forjado en Cristo. Amén. Amén, aleluya. Esto no es para cobarde, esto es para valiente. Amén. Y si usted no quiere pasar por lucha y dificultad, que aunque le digo, la vida de por sí es una lucha y una dificultad. Pero cuánto mejor si nosotros esas luchas, esas dificultades, las obtenemos para ser moldeados y ser un instrumento de bendición en Cristo. Amén, aleluya. Y esto es lo que el apóstol Pedro viene a hacerle entender a los hermanos que están en otras regiones, alejados del lugar donde ellos desean estar. Cuando usted se sienta triste, solo, abatido, desesperado, confíe que Dios está a su lado. Amén. Confíe que Él no le va a dejar, no le va a desamparar. ¿Le va a dejar pasar por pruebas? Sí. ¿Le va a dejar pasar por necesidad? También. Usted sabe que cuando usted acostumbra a un hijo a darle todo lo que le pida, el día que no le dan, ese hijo va por usted. Entonces, Dios no tiene hijos malcriados. No. Dios tiene hijos que aprenden a gozarse cuando tienen y cuando no tienen. Amén. Así que el Señor les bendiga.